Bueno, decía entonces que el Señor nos salva primero de todos esos eh, comportamientos que de alguna manera nos apartan de la voluntad de Dios, ¿no? El pecado es lo que nos ha extraviado, digamos, del camino que Dios ideaba para nosotros. Y las distintas manifestaciones pecaminosas son las formas concretas en las que ese pecado original hace carne en nosotros y por lo tanto es base para nuestro andar lejos de Dios. Pero la buena noticia es esa, que Dios nos vino a salvar de todo eso. Y para eso Jesucristo pagó nuestro pecado en la cruz. Nos salvó de todo eso y es lo que nos da una nueva vida. Y por eso ya la muerte, dice la palabra de Dios, que ya no tiene efecto sobre nosotros cuando nacemos de nuevo, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Cuando hubo pecado entró la muerte en el mundo y entonces la muerte llegó a nosotros. Somos hijos de Adán y por lo tanto somos hijos de esa naturaleza que nos lleva a morir, digamos. Morimos espiritualmente desde el día uno, o el día cero, incluso de antes de nacer ya estamos muertos, pero morimos luego físicamente cuando nuestra vida se desintegra y pasamos a esa separación de nuestros seres queridos y de Dios si no lo conocemos. Pero la buena noticia es que Jesús vino a mostrarnos cómo salir de esa situación y salir de la muerte a la vida, pasar de muerte a vida. Entonces, lo primero es que una de las cosas más importantes que Dios nos ofrece y que hoy ofrece a aquellos que todavía no lo conocen es salvación. Salvación eterna, lejos de la muerte, donde la muerte es simplemente el paso de una vida que se desintegra a la vida en Cristo eterna, que ya los que cuando la tenemos ya estamos en vida y la muerte pasa a ser simplemente el paso temporal en el que nuestro cuerpo físico pasa luego a un cuerpo glorioso, en el sentido de que va a ser un cuerpo glorioso el día que los muertos todos resuciten o sean arrebatados cuando Cristo vuelva. Antes nuestro espíritu está en la presencia de Dios cuando morimos y estamos en Él, pero luego nuestra resurrección va a mostrar esa resurrección gloriosa como la que Jesús mismo le mostró a sus discípulos. El día que resucitó, después, posteriormente, digamos, cuando los encontró, así va a ser nuestro cuerpo, que ellos lo veían como glorificado. Bueno, así va a ser nuestro cuerpo glorificado cuando nuestros cuerpos humanos resuciten a ese cuerpo glorioso. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, en suma, somos una entidad comunitaria, digamos, una corporación espiritual donde el cuerpo de Cristo somos nosotros y la cabeza es Cristo, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que esa salvación que Él nos ofrece es una salvación para todas las áreas y esferas de la vida. Y por lo tanto afecta a todo lo que somos y para todo lo que Dios nos trajo a este mundo. Y por eso, cuando predicamos un evangelio donde la salvación solamente se subordina al hecho de no ir al infierno y de ir al cielo, es como si estuviéramos predicando solo una primera parte de esa salvación, que es obviamente fundamental y clave. Pero si entendemos la salvación solamente como eso, no nos damos cuenta de que es mucho más profundo de todo eso. Es una salvación que tiene que ver con salvar todo lo que somos, de salvarnos de todo lo que nos aparta de Dios, de salvarnos de todo aquello que es mandamiento humano, como los fariseos en este pasaje le querían imponer a las personas. Es decir, Dios nos vino a salvar de creer que por ser seres humanos que se supone que son personas correctas o buenas o que hacen cosas que los hacen sentir cómodos o que siguen ciertas reglas, normas o parámetros morales, éticos, como que eso nos salvara. Y lo que viene a decir Jesús es, eso no los va a salvar. Lo único que los va a salvar es que se apeguen a la escritura, se apeguen a la revelación y la apliquen a sus propias vidas. ¿Y cómo se aplica? Creyendo en Cristo y recibiendo su gracia.
Los demás mandamientos que a ustedes les han impuesto como cargas en sus espaldas son mandamientos que los seres humanos ponen para que los seres humanos queden esclavizados, queden oprimidos y no puedan ser salvados de lo que verdaderamente los está llevando al infierno y a la condenación. De hecho, uno de los mayores engaños que Satanás ha traído a este mundo es hacer creer a las personas que por sus méritos pueden salvarse. Y es lo que los fariseos terminaron enseñando a las personas. Les decían, si haces esto y cumplís tal norma, entonces Dios te va a bendecir porque va a sentirse agradado por vos, ¿no? Si haces tal o cual cosa, si te comportás con tal código moral, con tal enseñanza humana, entonces estás haciendo lo correcto delante de Dios y Dios te va a ayudar por eso. Pero le estaban haciendo creer a las personas que su salvación dependía de sus méritos humanos. Creían las personas por esto que uno se salvaba por sus obras, por sus esfuerzos y por sus tradiciones. Y nada de esto les daba esa salvación. Lo segundo que Dios nos ofrece, y que también se puede deducir de esto que hemos visto, es que Él nos trae sanidad. ¿Y qué tipo de sanidad nos trae? Nos trae sanidad muchas veces en el plano físico, en el sentido de que Dios va haciendo en nuestra vida milagros, ¿no? Personas que antes de conocer a Cristo quizás eran personas retraídas, que eran personas escondidas, personas que tenían sus rostros ensimismados, personas que tenían su rostro hasta desfigurado porque no podían ni siquiera mirar con alegría, hablar con belleza, mostrar la belleza que Dios les había dado. eh, Personas que están en la vida a los tumbos, Dios viene a traernos sanidad para todas estas cosas. Sanidad muchas veces física, sanidad emocional, sanidad espiritual, y viene a traernos esa sanidad que nos quiere y nos puede dar en la medida en que la voluntad de Dios vaya siendo entendida y aceptada por nosotros y donde le creamos a Dios y a sus promesas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que no pueden soportar cosas que han hecho en la vida y no son sanas por esto. No han podido perdonar, no han podido recibir perdón, no han podido perdonarse a sí mismas y esto les trae muchas veces ansiedad, depresión, preocupaciones. No es porque la ansiedad y la depresión venga por esto solamente, pero muchas veces trae. De hecho, no viene solamente por esto, a veces son otros tipos de enfermedades, otro tipo de situaciones las que nos traen esto. Pero hay ocasiones donde la falta de perdón hace que, por ejemplo, una persona permanezca esclava de esa falta de perdón y no logra, por ejemplo, superar un error del pasado o no logra perdonar a aquellos que lo han dañado. Y esto le trae amargura interna y esa amargura interna muchas veces le trae luego enfermedades físicas. Entonces, Dios nos viene a traer sanidad. La pregunta es, ¿cómo recibir la sanidad de Dios? Bueno, tenemos que entrar en lo que es la búsqueda de esa sanidad interior, es decir, identificar las cosas que en nuestra vida están dañadas y entregárselas al Señor. Decirle al Señor, Señor, me doy cuenta de que en esto y en esto no soy sano. No he podido resolver un daño que me han hecho. Capaz que en la vida puede ser que te hayan maltratado, que capaz que quienes te educaron no te trataron como debías, capaz que alguien en tu familia te maltrataba, capaz que en la escuela o en el liceo o en la universidad donde fuere, capaz que las personas te ninguneaban, no te trataban dignamente, capaz que te hacían bullying, capaz que había acoso. Hoy en día hay acoso laboral, acoso sexual, hay abusos de todo tipo. Bueno, esas cosas dañan nuestra vida. Esas cosas traen enfermedad a nuestra vida. Muchas veces enfermedad espiritual, otras veces enfermedad emocional, otras veces enfermedad física, pero nos van dañando. Dios vino a traernos sanidad a través de Jesús, de muchas de estas cosas. De hecho, en los evangelios vemos cómo Jesús sana a personas que tenían problemas en sus piernas, paralíticos, personas que eran ciegas, personas que eran, eh, digamos, que tenían demonios, personas que, que tenían
derrames de sangre, personas que tenían cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces Jesús muchas veces sanaba cosas físicas, no a todos los sanaba, a veces permitía enfermedades por otras razones, en el Antiguo Testamento también lo vemos, pero cuando las personas realmente venían a Jesús, Él les daba la sanidad que necesitaban, que a veces era o física, otras veces era psicológica, emocional, y otras veces era espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira lo que pasa con Pablo, ¿no? Saulo persiguiendo a la iglesia y luego convirtiéndose en Pablo, Pablo estaba enfermo de algo, ¿no? Podríamos pensar, Pablo estaba enfermo del odio que tenía a los cristianos, ¿no? Y uno decía, pero Pablo creía que servía a Dios, Saulo, ¿no? Saulo creía que servía a Dios, pero su fanatismo, siendo fariseo, como los que nombrábamos recién, lo hacía pensar que sus mandamientos humanos lo habían llevado a la conclusión de que los cristianos eran personas dignas de persecución, que había que perseguirlos, que había que llevarlos presos, que si alguien moría de ellos, que había que agradarse, ¿no? Y en cambio ahí Saulo es cuando se enfrenta a la realidad de Cristo y cae, ¿no? Y su enfermedad esa de ese odio que le salía de perseguir a los cristianos con todo su ser, empieza a ser eliminada de su vida, ¿no? Entonces Dios nos vino a traer sanidad también. La pregunta es, ¿de qué tengo que ser sano hoy? Tengo que ser sano de recuerdos, tengo que ser sano de cosas que hice en el pasado, tengo que ser sano de cosas que estoy haciendo ahora o que hice la semana pasada o hace un día o que hoy de mañana incluso pude haber hecho o cosas que quizás hasta de antes de nacer ni siquiera me acuerdo, pero que capaz que ni siquiera el entorno fue propicio a mí cuando vine a este mundo, ¿no? Y capaz que ni siquiera me doy cuenta de que me afectó, ¿no? Hay personas que a veces puede afectarlos el hecho de que los saquen de su ambiente, a otros les puede afectar el hecho de que los educaron lejos de sus padres, a otros les puede afectar el hecho de que sus padres no eran personas cariñosas con ellos, a veces otros pueden ser afectados porque no entendieron lo que implica, por ejemplo, ser bondadoso o empático con los demás. Entonces, de muchas cosas tenemos que ser sanos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué tengo yo que ser sano hoy? Y qué cosas de esas le voy a entregar al Señor para que las sane, ¿no? Entonces, el Señor, en primer lugar, nos da salvación, en segundo lugar, nos da sanación, sanidad, como la que le dio a los discípulos, y en cambio los fariseos seguían enfermos en sus tradiciones, ¿no? Y en tercer lugar, por último, Dios nos da y nos regala también y nos ofrece liberación, ¿no? Liberación, porque todas estas cosas humanas que los fariseos enseñaban eran cosas que esclavizaban a las personas y lo contrario a la liberación es la esclavitud. Entonces, los seres humanos muchas veces estamos esclavos, vivimos como esclavos en este mundo de muchas cosas. Podemos vivir esclavos de una sociedad que nos obliga a hacer determinadas cosas que no queremos hacer. Podemos podemos ser esclavos de tener que vivir como no queremos vivir. Podemos ser esclavos de situaciones económicas, de situaciones psicológicas. Podemos ser esclavos de la cultura, de las modas, podemos ser esclavos de nuestros deseos, ¿no? El poder, la fama, el dinero, todo eso que nos puede apartar de Dios si lo buscamos en planos desmedidos, en planos de Dios. Entonces, Dios nos libera de muchas cosas. No solo nos libera de posesiones demoníacas, por ejemplo, que también nos puede liberar de eso, porque de hecho muchas veces ciertos pecados muchas veces llevan a las posesiones demoníacas, ¿no? Hay personas que estudian mucho esto y que han experimentado luchas espirituales con estas cosas y, por ejemplo, saben que cuando hay desórdenes en alguna de las áreas que hemos nombrado, que Jesús nombra acá, ya sea en la avaricia, en la codicia, en los planos sexuales y en otras cosas, muchas veces se abren puertas a que haya tribulaciones por opresión demoníaca o por opresión que a veces lleva incluso a la posesión, ¿no? Entonces, Dios puede liberar a las personas de esas cosas,
también los libera del ocultismo, del espiritismo, de la brujería, de la hechicería, de muchas áreas, pero también nos libera de nuestras propias ataduras, que como decíamos pueden ser ataduras por cosas que creíamos que eran correctas y que quizá no lo eran, o ataduras que nosotros mismos nos pusimos porque nos pusimos mandatos de hombres para cumplir que creíamos que nos iban a acercar a Dios y en realidad Dios nunca nos pidió eso, o podemos imponerle a otros cargas donde no los dejamos ser libres y Dios nos vino a liberar. Pero para poder ser verdaderamente libres tenemos que estar digamos, sujetos a la verdadera libertad. Y Jesús nos dice que Él es esa verdadera libertad, ¿no? Él nos dijo, los haré verdaderamente libres, ¿no? Y para ser verdaderamente libres tenemos que renunciar al pecado, renunciar a lo que nos aparta de Dios, renunciar a todas estas cosas. Así que acá Jesús, para resumir, les estaba diciendo a los fariseos, ustedes enseñaron cosas humanas, han traído tradiciones humanas que han puesto por sobre la escritura, y nosotros creemos que la escritura es la verdad, y Jesucristo ha sido revelado en la escritura, así como también todo lo que está allí en el Nuevo Testamento también, junto con el Antiguo. Entonces, en la revelación de Dios, en la escritura, tenemos la verdad que tenemos que luego, mediante el Espíritu Santo, interpretar y dejar al Espíritu Santo que traiga al nuevo hombre a nosotros, que es Cristo, que haga que Cristo nazca en nosotros y que deje a la vieja naturaleza, a la carne, cada vez más anulada, donde no la alimentemos, donde no la dejemos crecer en nosotros, sino que la dejemos morir. Y ahí es donde Dios nos trae salvación, sanidad y liberación gradualmente, en contraposición a esos mandatos humanos que los fariseos le imponían a la gente y que la religión hoy nos impone. No importa si es católica, evangélica, judía, musulmana o de la que sea. La religión nos impone cargas humanas, nos impone mandatos, nos impone tradiciones. En cambio, la verdadera fe y vida en Cristo nos trae salvación, sanidad y liberación que tenemos que experimentar, como los discípulos lo experimentaron y lo enseñaron luego a otros, porque esos pecados de codicia, de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de mentira, de engaño, de falso testimonio, de codicia, de adulterio y de inmoralidad sexual, todo eso que Jesús decía, esto los destruye, esto es lo que verdaderamente contamina sus vidas, tienen que matarlo de ustedes, tienen que sacarlo de ustedes para que sean verdaderamente libres. Así que este es el mensaje para hoy que Dios ponía en mi corazón. Dios te ofrece hoy salvación, sanidad, liberación, pero tenés que dejarlo que lo haga. Tenés que poder arrepentirte de lo que te tengas que arrepentir, entregarle tus cargas al Señor y dejar con humildad en tu corazón que Él trabaje hoy, para que eso que puede estar en vos, que sale hacia afuera y que contamina tu vida y la de otros, que pueda realmente ser sanado, limpiado y salvado, y así tu vida va a ser un espejo de Cristo hacia los demás. Que el Señor te bendiga, vamos a orar. Señor, gracias por esta reunión, gracias porque tu palabra nos ha hablado. Te pedimos que podamos sujetarnos a la verdad que Cristo quiere para nosotros, Señor. Gracias por tu salvación, por tu sanidad en nuestras vidas y por tu liberación. Liberanos, salvanos y sananos, Señor, de todo aquello que quieras hacer en nosotros hoy. Tu voluntad es lo primero, pero tú quieres que te pidamos. Tu palabra dice, pidan y se os dará. Busquen y hallaréis. Golpeen a la puerta y se abrirá. Por eso, Señor, te pedimos hoy que todos los que estamos escuchando en esta reunión y los que escucharán, cada uno pueda entregar sus peticiones delante de ti, Señor, para que tú trabajes en nosotros. Que tu toque, Señor, venga sobre cada uno y que seamos sanados, liberados y salvados de aquello que debemos recibir, de aquello de lo que debemos apartarnos hoy. Saca esas cargas humanas, esos mandatos humanos de nosotros y llevarnos a la vida en Cristo, la vida del Hijo de Dios en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos llene con poder hoy. Amén.